Paré en un hotel bastante bueno. Estaba cansado porque había manejado todo el día. El minibar era carísimo y no se veían kioscos en la zona. Pero tampoco tenía ganas de ir hasta una estación de servicio. La televisión recibía con interferencia. Salí al hall a ver si conseguía hielo y cuando volví en la pantalla apareció alguien que me resultaba conocido. Era un compañero del colegio. Hacía por lo menos 15 años que no lo veía. Estaba cambiado, pero era él. Tenía puesto un traje sucio y ajado. Lo entrevistaban en la calle, a las apuradas, por un asunto de corrupción, algo relacionado con el robo de fondos públicos. Probé de apagar, pero no pude. Me dormí con la luz gris de fondo y sin volumen. Al otro día hice 600 kilómetros de un saque. Todo el tiempo se me ocurren historias para contar y cuando encuentro la forma de contarlas, esas historias, hay algo que se abre y surge la escritura, digamos, y me pongo a escribir. Básicamente es eso. Si la forma no es muy compleja, esta forma que encuentro de contarla, la novela va rápido. Pero en general siempre es ese cruce. Tengo muchas ideas en la cabeza, muchas historias que retengo. Todo el tiempo estoy pensando y reteniendo historias que se me van cruzando o ideas. Y la forma que encontré de dosificar eso es justamente encontrar la manera de escribirla. Porque si no, lo que siento es que no podré escribir nada porque todas las historias que tengo en la cabeza empujarían de la misma manera. Pero a veces corto eso con la forma. Cuando descubro una forma, ahí se abre y en general sale una novela. La herencia literaria no debería ser marcada por el autor, me parece. Sí, cuando uno dice, bueno, ¿qué libro me vas a recomendar? Cuando yo estoy recomendando La Operación Mazota de Carlos Correa, hay un montón de cosas ahí que me interesan y que me interesan que estén. Me gustaría que alguna de las cosas que yo leo en ese libro aparecieran o se notaran. La Operación Mazota de Carlos Correa es un libro muy sólido, muy amargo, en muchos sentidos, donde hay algo puesto en primer plano que me interesa particularmente, que es el valor de la anécdota. Carlos Correa se ríe un poco de esta cuestión que es muy usada por ciertos académicos, ensayistas, que no es anecdótico. Decir no es anecdótico, como es importante, no es anecdótico. Y dice, la anécdota tiene un valor, tiene una estructura, hay un saber en la anécdota, hay una información en la anécdota que a él le interesa. Este género, el de la anécdota, que es una manera de narrar y que es una manera de simbolizar y de significar un montón de cosas, a mí me interesa particularmente. Me gustaría que mis libros reflejaran eso. Después, cuando leí La Operación Mazota, trabajé más conscientemente esta estructura que es muy sólida y al mismo tiempo es muy frágil. Y esa idea, era de la fuerza de la anécdota y la fragilidad de la anécdota y su deficiencia, me interesa mucho para mis libros. Elegí Prisión Perpetua de Ricardo Piglia, que es una serie de cuentos y novelas breves que siento que me marcó mucho, sobre todo un cuento que se llama Nombre Falso, que utiliza ciertas herramientas de la crítica o del ensayismo para narrar dentro de la ficción, como hibrida esas cuestiones.
y no es algo pesado o pretencioso, sino todo lo contrario. Y trae a colación trae el personaje de Art, describe el personaje, trabaja con el personaje, con Art personaje, ¿no? Hay muchas cosas que me gustan de ese relato. Los diferentes niveles del texto. Una cosa es cuando el narrador habla de lo que está haciendo, otra es el texto que encuentra de Art, otra es su relación con alguien con un personaje que lo había conocido Art, o con diferentes personajes. Y todo ese universo organizado de esa manera me resultaba muy seductor. De hecho, mi primera novela, que se llama El Caníbal, toma mucho de eso, ¿no? Ahí hay una serie, ¿no? Que es Art, Piglia, ¿no? Es Piglia el que elijo, pero también elijo a Art, como narrado por Piglia. Esa versión política de Art me interesa. Ahí se formaría como un linaje en el que a mí me gusta, es una reunión en la que a mí me gustaría participar, pero si uno se fija, la palabra herencia ahí funciona de manera un poco aterradora, ¿no? Porque Art murió a los 42 años, Carlos Correa se suicidó en el 2000, Mazzotta murió muy joven también de cáncer de garganta. Bueno, y Piglia sigue dando batalla, pero para heredar de ahí, como que preferiría heredarlo a Piglia en todo caso. Me gustaría ubicarme dentro de la literatura europea, por ejemplo. O sea, mi papá era italiano. Bueno, me gustaría ubicarme dentro de la literatura italiana, colonialista, ¿no? Volvemos como la fantasía mussoliniana de conquistar el mundo. Y entonces a mí me gustaría ser leído dentro de esa tradición. Pero, ¿qué importa realmente mi deseo en ese sentido? Eso debe ser leído. Un autor no puede marcarlo. Un autor puede escribir dentro de esa tradición, pero no puede decir, bueno, yo voy a ser leído dentro de esta serie. Es más, cuando un autor dice, y esto lo sé por experiencia, digamos, cuando un autor dice, yo voy a heredar esta tradición, yo voy a escribir dentro de esta tradición, la crítica lo primero que hace es verificar las tensiones que se generan a partir de ese posicionamiento. O sea, tratar de sacarlo al escritor de ese lugar y leerlo en relación a otras cosas. O sea, que entonces yo lo que tendría que hacer es eso, alejarme lo más posible de la tradición en la cual yo me quiero enmarcar, pero que mis libros estén dentro de esa tradición para que venga un crítico literario que va a caer en la trampa y va a decir, bueno, yo descubro acá, finalmente, la literatura de Juan Terranova es una literatura muy apegada a la ciudad de Buenos Aires, muy urbana, que recoge experiencias de la calle, pero en tensión con la cultura literaria, digamos, de interiores, etcétera, digamos. Pero si yo me candidateo, de inmediato me imagino que un lector lo primero que va a hacer es tratar de poner en cuestión esa candidatura.